Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de el comando select del SQL. Como mencionamos anteriormente, para realizar cálculos de columnas numéricas basta con expresar la fórmula que representa la columna que deseamos incluir. Por ejemplo, cantidad por precio, y nos va a mostrar una columna que contiene el producto de las columnas cantidad y precio. Pero cuando la columna ya es de un tipo diferente, cadenas o funciones, que es la que nos eh, ocupa en este momento, ya no es tan simple con solo expresar la fórmula, sino que tenemos que hacer uso de las funciones que el lenguaje nos provee para poder manipular ese tipo de columnas. Ahora, esas funciones son, en el caso del SQL Server, son un listado grande para las funciones de cadena y un listado todavía más grande para las funciones de tipo fecha. Que es importante que las conozcamos todas, pero nos vamos a concentrar en las que se consideran las más comúnmente utilizadas. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar, vamos a comenzar con las funciones de tipo cadena. Las funciones de tipo cadena normalmente nos permiten realizar cálculos en función a una columna que tiene un texto y queremos producir, proyectar una columna que tenga ese texto modificado de cierta manera o hacer referencia a cierta parte de ese texto. Vamos a conectarnos a la base de datos de MongoDB y vamos a trabajar con la tabla empleado. Ahí tenemos varias columnas, tanto de tipo cadena como de tipo fecha, que nos van a servir. Entonces, la primera función que vamos a aprender a utilizar es la función len, que sirve para contar la cantidad de caracteres que hay en una columna cadena. Vamos a ver, digamos, a contar la cantidad de caracteres que hay en la columna nombre. Entonces nos va a proyectar una columna de tipo entero que contiene el número de caracteres de cada una de las filas. Así podemos ver que la primera fila, Juan Carlos Canales, tiene 19 caracteres. Rosa Bustillo 13, lo mismo que Yanina Torres, y así sucesivamente. ¿Sí? Nos muestra una columna que en cada fila me dice cuál es la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. ¿Ok? Es esto porque la columna es una columna de longitud variable. Entonces, no importa el tamaño propiamente de la columna puede tener un tamaño total de 100, pero leen lo que cuenta es de esos 100 cuántos caracteres o cuántos espacios están ocupados. Eso es lo que hace leen. A veces cuando necesitamos hacer comparaciones, tener algo solo en mayúscula o solo en minúscula no nos ayuda, entonces nosotros podemos utilizar la función lower para poder mostrar una columna. Recordemos que el select no modifica las columnas, sino que nos va a dar una nueva. Mira, aquí tenemos la misma columna nombre, pero todo en minúscula. Todo en minúscula. Vamos a cambiar de tabla porque ahí ya todo lo tenemos en minúscula, entonces vamos a cambiar a una select asterisco from cliente, digamos. También todo está en, vamos a ver, proveedor. Vamos a buscar una base de datos que tenga mayúsculas y minúsculas. No, para poder, a ver, creo que aquí tenemos una columna en donde algunas de sus filas tienen solo mayúsculas, pero algunas de sus filas tienen solo minúsculas. Entonces, proyectemos la columna beneficiario
Y también proyectemos la columna beneficiario, pero solo con mayúsculas. Vamos a ver. Perdón, mi error. Aquí. Bien, aquí podemos ver, busquemos una columna, una fila que tenga minúscula. No, creo que era descripción, disculpen. Descripción o concepto, vamos a ver el nombre. Más fácil, si no, no, esto es algo que ocurre, si no sabemos el nombre, pues busquemos, mostremos todo. Y si se llama descripción la columna, entonces vamos a proyectar. Esta descripción. ¿Okay? Aquí podemos ver que originalmente la columna estaba solo en minúscula, pero en la columna resultante ya está todo en mayúscula. ¿Quién hace eso? Pues la función upper. ¿Sí? Lower lo convierte todo en minúscula. Probemos para que lo tengamos de las dos maneras. Aquí está. Se ven aquí, lo tenemos todo en minúscula. SQL Server, por default, cuando se instala bajo la manera en cómo se manejan las cadenas en SQL se conoce como el collection. El collection es la manera de manejar las cadenas de caracteres. Y por omisión, en SQL Server está configurado de forma CIAS. CIAS significa Case Insensitive Ascending Sort, o insensibles a mayúsculas y minúsculas y con un sort de tipo ascendente. O sea que si usted ordena las columnas de manera predeterminadas, se ordenarán de forma ascendente. Si usted quiere que las columnas se ordenen, o que los registros, perdón, se ordenen de forma ascendente, tiene que expresarlo eh, de manera explícita, ¿verdad? Tiene que decírselo de forma explícita que la quiere. Entonces, tal vez en SQL, en la base de datos como tal, no haya un problema entre si yo comparo una mayúscula con una minúscula para el SQL. Juan es exactamente igual que Juan y es exactamente igual que Juan. Esas tres cadenas, el SQL Server, por la manera como está configurado originalmente, las consideraría iguales. Pero recordemos que muchas veces nosotros tomamos datos de la base de datos para llevarlos a un lenguaje de programación, y en el lenguaje de programación sí puede que exista diferencias entre las mayúsculas y minúsculas. Cuando vamos a hacer una comparación de lado del lenguaje de programación, siempre es una buena práctica convertirlo todo a mayúsculas o todo a minúsculas para que esa diferencia entre una mayúscula y una minúscula no nos vaya a generar un problema. Ahora bien, habrá momentos en que no queremos aplicar o no nos interesa la totalidad de los caracteres que forman una cadena. Normalmente se da eso cuando estamos trabajando con códigos. Y veamos aquí el caso de la identidad. La identidad, en este caso, es lo que ingeniería y software nosotros llamamos un código de dígitos significativos. Un código de dígitos significativos es aquel código que está formado por diferentes grupos de números o de letras,
y cada uno de esos grupos tiene un significado. En este caso, en el caso de la identidad, ¿sí? Las primeras 4 posiciones representan el departamento y el municipio en donde esa persona fue registrada. Las siguientes posiciones después del guión significan el año en que fue registrado, o si es una reposición, el año de la reposición. Y las últimas 5 posiciones representan el folio en que esa persona fue registrada. Entonces, ¿y qué pasa si nosotros queremos una columna que contenga solo el municipio? Bueno, entonces nosotros podemos utilizar la función left, que se utiliza para obtener las posiciones que se encuentran más a la izquierda de la cadena o las primeras posiciones de una cadena. La sintaxis es la función left, el nombre de la cadena, en este caso identidad, y seguido de una coma y la cantidad de caracteres. Entonces, en este caso, left identidad como 4, lo que nos proyectará es una columna en donde solamente se encuentran las primeras 4 posiciones de esa cadena que estamos tomando como base. Entonces, vean, para el primer registro, cuya identidad es 0801-1995, pues está 0801, 0501 para el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, eso es en cuanto a left. Obviamente, la cantidad va a depender, digamos que no me interesa el municipio, sino solo el departamento. Entonces, left 2. Y ya no me va a obtener todo el municipio, que sería, digamos, 0501 es San Pedro Sula. Entonces, 05 es el departamento de Cortés. Ahora, ¿y qué pasa si lo que nos interesa no son las que están al principio, sino las que están al final, o las que están más del lado derecho? Bueno, entonces, en el caso sería el inverso. En lugar de left, sería right. Yo podría decir left, identidad, 5. ¿Ok? Y vemos que me proyecta ya una columna. Veamos para qué. Identidad. ¿Okay? Vemos que esta me proyecta una columna en donde están las últimas 5 posiciones. Ahí las podemos ver, las últimas 5 posiciones. ¿Y qué pasa si queremos obtener el año del registro? El año no se encuentra ni al principio, ni al final, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino que se encuentra en el medio. Bueno, entonces cuando queremos referirnos a una porción específica, sin importar si está al principio, al final o en medio, podemos utilizar la función substring o substring, como usted lo quiera mencionar. Entonces, substring tiene la identidad. Ahora, este tiene en lugar de 2, 3 parámetros. Lo primero que tenemos que decirle es en qué posición queremos comenzar a extraer datos de esa columna. Digamos que queremos extraer datos a partir de la sexta, ¿verdad? Las primeras 4 posiciones serían el municipio, la quinta es el guión que separa, entonces la sexta posición, y a partir de esa sexta posición nosotros queremos extraer 4. Entonces no se lee extraer de la 6 a la 4, sino que extraer 4 posiciones a partir de la posición 6. Y aquí tenemos que ya pudimos dividir esa función, perdón, cada una de esas identidades en sus elementos que la comprueban. Vamos a dejarlo aquí en 4. Vamos a llevarnos el right para el final, para que las columnas sean consistentes. ¿Ok? Entonces aquí, mire, podemos generar columnas en donde tenemos los elementos divididos. Mire, la primera columna que generamos tiene las posiciones del municipio. La segunda columna, digamos, en este caso tiene el año del registro, y la tercera columna tiene el número de folio. Entonces, esa es una manera en cómo nosotros podemos referirnos de una cadena solo a la porción que nos interesa. ¿Okay? Otra función que es útil es, a veces deseamos
sustituir ciertos valores dentro de una cadena. Por poner un ejemplo, digamos que yo no quiero que esa identidad esté separada por guiones, sino que quisiera que estuviera separada por plecas, por decir algo, pero en la base de datos la tengo separada por guiones. Bueno, pero eso fácilmente lo podemos hacer. Yo puedo decir replace identidad y le digo que quiero en la columna resultante todos los guiones sustituirlos por plecas. Entonces veamos. Mire, en la columna resultante ya tenemos la identidad, solo que la identidad la tenemos separada por pleca. O digamos que no la queremos separada por plecas, sino que la queremos una donde estén separadas por puntos. ¿No? Replace identidad guión. Entonces le decimos que queremos una columna en donde esté la identidad, pero en lugar de guiones queremos puntos. Y lo tenemos, ¿no? 0801.1995.11. O algo que es muy común a veces para hacer comparaciones, porque el usuario puede ser que cuando esté ingresando las identidades a veces les coloque los separadores, o a veces queremos que no se los coloque. Nosotros también podemos utilizar el replace para eliminar o para generar una columna en donde ciertos caracteres no aparezcan. Entonces yo puedo decir replace identidad guiones, y para que no aparezcan lo que puedo colocar es, no voy a colocar nada dentro de del segundo grupo de comillas. Entonces, al no haber nada con qué sustituir, lo que va a hacer realmente es removerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Me equivoqué de... Vamos a ver. ¿Sí? Veamos que aquí está la identidad, solo que ya solo los números, nada de separadores, ni plecas, ni guiones, ni puntos, solo la identidad. Entonces, cuando vamos a hacer una consulta, una pregunta, nosotros podemos querer consultar y comparar los datos directamente sin el separador que puedan tener, porque pudiera darse el caso de que algunos números de identidad tengan el guión y otros no lo tengan, ¿verdad? Pero eso fácilmente, como pueden ver, lo podemos realizar. Otra operación que es muy común es el hacer concatenaciones, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, yo puedo decir empleado, voy a quitar estas, las voy a convertir en, porque así no va a caber el resultado. Entonces yo puedo decir select asterisco y puedo querer concatenar el nombre con la identidad. Entonces yo puedo decir nombre más identidad. ¿Sí? Entonces ya me genera una columna en donde están, miren, están concatenados. En este caso el más cumple una doble función, ¿verdad? En SQL el más cumple una doble función. Si el más se encuentra entre dos columnas numéricas, pues hace la operación de adición, la suma. Pero si se encuentra entre dos cadenas, lo que hace es concatenarlas, porque obviamente no podemos sumar dos cadenas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, vean, aquí tenemos una columna en donde está incluido el nombre y la identidad. Pero digamos que se ve un poco desordenado el que esté así, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es concatenarle algunas constantes o algunas literales que nos ayuden a presentarlo de una forma
Y yo puedo decir que le voy a colocar un espacio y un paréntesis al principio como constante. Y luego también voy a hacer colocarles un espacio y un paréntesis. A ver cómo queda. Entonces vemos ya la columna se ve un poco más ordenada, o puede colocarle más. Ahí lo tenemos. O si quiere puede colocar, para que se vea todavía más ordenado, puede colocar primero la identidad. Eso ya obviamente va a depender de la situación, o por lo que para que no haya esa que la identidad no parece estar ordenada. Ahora entonces coloquemos primero la identidad, que sabemos que es una longitud más es igual. Aquí está, mira, entonces cuando pongamos un par de espacios más, okay. Ahora entonces ya tenemos una columna en donde nos aparece la identidad y seguido el, el nombre. Okay. Y ya obviamente el formato que usted le quiere dar a las a los datos de esa columna que está proyectando, pues usted lo puede o especificar utilizando literales o cadenas constantes. ¿No? Yo puedo decir, no quiero que esté entre paréntesis, sino quiero que esté separado por un guión, por poner un ejemplo. ¿Okay? Ahí, aquí está. Pero puede decir, pero ese guión se confunde con los guiones de la identidad. Bueno, entonces quitémosle los guiones a la identidad. Para que vean lo útil que son las cadenas, ¿verdad? Las funciones de cadena. Entonces, mira, aquí tenemos la identidad sin guiones y un guión separando la identidad de el nombre. Eso es por poner un ejemplo. Otra de las funciones que nosotros podemos querer hacer es buscar en qué posición de una cadena se presenta por primera vez una letra. Por poner un ejemplo, yo puedo decir, voy a deshacerme de esta función que ya vimos que digamos yo quiero char index nombre coma e. Me identifica la primera posición en la que se encuentra una determinada letra. Entonces estoy buscando dentro del nombre cuál es la primera posición en la que se encuentra la letra E. Entonces aquí me dice que es en la posición número 18. Y podemos ver que en efecto, ¿no? Hasta aquí al final, esto ahí se encuentra la E. Ahora, aquí me aparece 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí no hay letra G dentro de esa columna, dentro de esa fila, perdón. Aquí me dice que está en la posición 12. Bueno, aquí está. Aquí aparece en la posición 7. Bueno, entonces 7, el número indica la posición primera en la que se encontró ese carácter. A veces lo queremos hacer para hacer búsquedas. ¿Okay? Entonces es muy útil. ¿Qué otro? Ya creo que con esto terminamos. Cuando estamos haciendo a veces queremos hacer algún tipo de encriptación de los datos, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle a que me genere una columna en donde las letras estén completamente al revés. ¿Ve? Juan Carlos Canales, si usted lo ve al revés, aquí está, mire, Juan Carlos Canales. Entonces es una técnica muy simple, ¿verdad?
de encriptar o ocultar información, ¿verdad? Es colocarla al revés, colocarla al revés por palabra, o hacerle un desplazamiento, o hacerle una sustitución, diferente, ¿verdad? Entonces, esas serían las funciones de cadena que veríamos en esta clase. Pero también hablamos de las funciones de fecha. ¿Okay? Seguimos con las funciones de fecha. Las funciones de fecha se clasifican de acuerdo al tipo de datos que devuelven. Si devuelven una cadena, si devuelven un entero, si devuelven una fecha, si devuelven un string. Entonces, por ejemplo, está el primer grupo que se refiere a obtener una cadena. Es una estructura de datos más que un dato propiamente, ¿verdad? Porque está formado por diferentes elementos: el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, o incluso algunos elementos que nosotros no son visibles, ¿verdad? Como por ejemplo el día de la semana. Entonces, hay una función específica para la mayoría de esos elementos. Por ejemplo, si yo quiero proyectar una función, una columna que me contenga solo el año de una fecha, porque a veces necesitamos hacer cálculos en base al año y no en base a toda la fecha, entonces nosotros podemos decir year de nacimiento, digamos. Y entonces ahí ya me va a proyectar una columna que me contenga el año de nacimiento de cada uno de los empleados. Así como a year hay una función month y una función date. Month, de la fecha a la que queremos obtenerle el... Okay. Está. Él nació en el mes 1. A ver si es cierto. Aquí dice 1995-0108. Okay. Puede ser el día. Puede ser el día de... Ahí está. Ahí tenemos. Podemos separar año, mes y día ahí. También podemos referirnos a una hora, pero no tenemos ninguna hora. Bueno, entonces aprovechamos para ver la función getDate. La función getDate lo que me devuelve es la hora. Vamos a quitarlo eso que ya estudiamos. Entonces la función getDate lo que me devuelve es la fecha y hora actual del servidor. Entonces es muy utilizada la función getDate cuando nosotros queremos llevar el control de cuándo ocurrió un evento, cuándo se grabó un registro, cuándo se modificó, cuándo se eliminó. Entonces nosotros no le preguntamos al usuario que ingrese eso, sino que directamente lo registramos, obteniendo o preguntándole la fecha del servidor. ¿Sí? Entonces aquí me dice que la fecha de hoy es 28 de febrero del 2021 a las 14:57. ¿Y qué pasa si, y entonces yo coloco hour? Entonces en lugar de toda la fecha, que getDate me devuelve una fecha, hour va a devolver hours. No existe, pero entonces aquí para todas aquellas secciones que no existe la función como tal, entonces nosotros podemos utilizar la función dayPart. Daypart, a diferencia de year, month, day, que normalmente esas funciones year, month, day, en los demás motores de base de datos, por cuestiones de estandarización SQL, también existen, aunque sintácticamente se escriban diferentes, pero la función como tal existe.
Daypart normalmente no existe, ¿verdad? En la mayoría de los motores de base de datos es propiamente exclusiva de base de SQL Server. Ahora, esos motores de base de datos probablemente tengan su propia versión de lo que es Daypart, ¿verdad? Tengan ellos su propia versión, pero no, como no está incluido dentro del estándar, está en la libertad de ponerle el nombre que a ellos mejor les parezca. Daypart, en este caso yo tengo que especificarle una constante que represente a la sección o al elemento de la fecha a la cual me quiero referir. ¿Sí? Aquí están todas las, hay una constante, aquí están todas las constantes, ¿no? Aquí están todas las constantes, D y doble D significan día, Day of Year es en qué año del año estamos, eso significa, por ejemplo, el 31 de enero es el día 31 del año, pero el 1 de febrero es el día número 32, o sea, el día del mes se va reiniciando a medida que termina cada uno de los meses, pero el día del año comienza y sigue acumulándose en el 1 de enero y termina en el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces eso es el día del año, ¿verdad? ¿Qué número del día dentro del periodo de tiempo llamado año nos encontramos? Día de la semana, si es un lunes, un martes, un miércoles, la hora, el número de la semana, los milisegundos, M significa mes, MI significa minutos. ¿Sí? Entonces vamos a probar un par de ellos. Vamos a colocar la fecha del sistema y vamos a colocar algunos de ellos. Vamos a colocar, digamos, hay algunas constantes que significan lo mismo. Por ejemplo, D, doble D y day como constantes significan lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, mire, tenemos que estamos obteniendo el año. Aquí me dice que la fecha es 28 de febrero de 2021, por lo tanto el año es 2021. Aquí hay un year. Y si quiero obtener las horas, pues solo coloco un doble H. Ahí estamos. La constante doble H. Entonces aquí me dice, mire que aquí en efecto son las 15:01. Entonces aquí el número de hora es 15. Y yo le doy, si yo le doy M, me estoy refiriendo al mes, ¿verdad? Ya dijimos M, realmente me estoy refiriendo al mes. Vamos a ver si es cierto. En efecto, miren, 2, que representa el mes de febrero. Si yo quiero referirme a los minutos es MI. Y entonces, en este caso también son 2 minutos los que han pasado, ¿verdad? Pero, porque son las 3 y 2. Pues MI, segundos, si queremos hacer un conteo de los segundos, miren, aquí están a las 3 con 2 minutos y 30 segundos. ¿Okay? Ahora, pero no necesariamente solo las opciones visibles, ¿verdad? Yo puedo ver qué día de la semana estamos. ¿Okay? Entonces me dice que hoy es el weekday, es el día. No, perdón, el número de semana, no, WK es el número de la semana, o sea que esta es la semana 10, que son, eh, bueno, lo podemos obtener en el calendario. Si nosotros sacamos el calendario, probablemente nos va a dar que hoy estamos empezando la semana 10. Creo que él comienza. Eh, 5 semanas en enero, 6, 7, 8, 9, y ahorita estaríamos empezando la semana 10, correcto. Bueno, ¿qué otros tenemos ahí? El día del año, day of year. Dice que hoy es el día número 59, ¿verdad? Bueno, 31 días que tiene
enero, más 28 días que tiene febrero, 59. El día de la semana, hoy es un domingo. Y el domingo es, como estamos lo tengo configurado como en inglés, entonces el domingo es el primer día de la semana. Probablemente si lo tuviera en español, este sería el día número 7, ¿verdad? Eso puede variar. Creo que, bien, eso sería con lo que es los... ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver creo que el semestre en que nos encontramos, no. Podemos ver el quarter sería el trimestre, ¿verdad? En que nos encontramos. Ahorita nos encontramos en el primer trimestre, ¿verdad? Aquí. En efecto, estamos en el primer trimestre, enero, febrero y marzo forman el primer trimestre. Bien, eso es cuando queremos obtener un segmento o un elemento específico de la fecha, ¿verdad? Podemos utilizar la función que lleva el nombre del segmento, year, month, day, o podemos utilizar la función daypart y especificar la constante que se refiere a ese día. Y, doble Y, doble M, doble D, doble H, MI, WK. Ya vieron ahí las diferentes constantes que podemos utilizar. ¿Okay? Ahora bien, pero pudiera darse el caso que yo tenga los números o los valores del año, del mes y del día, y quiero con esos tres valores formar una fecha. Bueno, eso se hace con date from parts. Date from parts me permite especificar un año, un mes y un día, y la función me devuelve como resultado una fecha. Digamos que queremos decir 2020, 3, 12. Y nos dice que es el 12 de marzo del 2020. Ese fue el día en que comenzó la pandemia, por lo menos aquí en nuestra universidad, ¿verdad? Y el resultado es una fecha, a diferencia de una fecha al igual que getDate, pero a diferencia de las funciones de sección que me devuelven un entero. Entonces, les decía, las funciones de fechas pueden devolver un entero, el entero que representa al año, al mes, al día, a la hora, al segundo, al milisegundo. Pueden devolver una fecha, ¿sí? La fecha del sistema, una fecha basada en los números del año, mes y día que quiero formar. También puede ser una fecha para poder encontrar, proyectar una fecha a partir de otra. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Bien. Digamos, aquí tenemos la fecha de contratación. Vamos a regresar. Tenemos la fecha de contratación. Es muy común que una persona, al ser contratada, deba de cumplir un determinado periodo de tiempo, que pueden ser 2 meses o 60 días, dependiendo del tipo de contrato. Entonces nosotros, teniendo la fecha de contratación, ¿sí? Yo puedo proyectar la fecha en donde terminará su periodo de prueba. ¿Sí? Puedo utilizar la función de add, que me sirve para tomar una fecha, sumarle o restarle una n cantidad de tiempo y dar como resultado la fecha cumplido ese término. Entonces yo puedo decir MM2 tomando contratación. Entonces aquí podemos ver que si esta persona fue contratada el 13 de enero del 2014, entonces su periodo de prueba terminó el 13 de marzo del 2014. Solo se le sumó 2 meses. Ahora veamos
Acá, miren. Este fue contratado el 13 de noviembre del 2007. Ahora, 2 meses después, no es que solo se le suman 2 meses, ¿va? Porque todo esto nos daría el mes 13. No, él hace los cálculos y se da cuenta que al sumarle 2 meses, ya entonces es otro año, ¿verdad? 2 meses después del 13 de noviembre del 2007 es el 13 de enero del 2008. ¿Okay? Pueden ser días también, ¿verdad? Como dijimos, puede ser no, que esos no son empleados eh, que se les califica por días, sino que, bueno, vamos a ver, vamos a tener para ver si hay diferencias. Entonces calculémosle 60 días. A ver si nos dan diferencias. Deberían darnos diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al sumarle meses no tomamos en cuenta la cantidad de días que pueda tener ese mes. Mientras que al sumarle días sí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces vamos a verificar, vamos a ver. Disculpen, aquí estaba cometiendo un error. Mire que si hay una diferencia. Mire aquí sumándole 2 meses, su periodo de prueba terminaría el 13 de marzo del 2014. Pero ya si le sumamos 60 días, ya no terminaría el 13, sino el 14. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente hay que tomar en cuenta que unos meses tienen 31 días y el otro tiene solo 29, ¿verdad? Entonces sí me puede generar diferencia. Mire, aquí tenemos, se terminaría en el 09, pero en base a días terminaría el 08, 05. Mire, siempre hay, bueno, en este caso, mire que siempre terminan 14, siempre terminan en días diferentes, ¿va? No creo que no haya ninguno que haya terminado del mismo resultado. Entonces, aunque pareciera, ¿verdad? Que nos debería dar el mismo resultado, entonces 2 meses y 60 días no necesariamente son la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser al revés, ¿va? Imaginemos que nosotros decimos, bueno, una persona para ser contratada primero tiene que haber pasado por eh, un entrenamiento o por un periodo de entrevistas ¿de qué puede ser? De 45 días, por poner un ejemplo. Entonces, vamos a ver en qué momento comenzó su periodo de entrevistas. Podemos decir de add días, y como lo que queremos es restarle, entonces en lugar de poner en positivo, vamos a poner en negativo. ¿Sí? Ok, y aquí ya podemos ver una fecha que es anterior a la fecha de contratación. Mire, si aquí me dijo que la contratación es el, eh, el 13 de enero de 2014, entonces su periodo de entrevista debió comenzar 45 días antes, o sea, el 29 de noviembre del 2013. Al igual que cuando le sumamos, ¿sí? El cálculo toma en cuenta si el mes termina, entonces pasarlo al siguiente mes, y si el año termina, pasarlo al siguiente año. ¿Okay? Y la última función que vamos a ver es la función que me permite, vamos a realizar lo mismo, esta que ya la usamos. También nos permite, la siguiente función que vamos a ver es la función que me permite calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. ¿Sí? Yo puedo decir, nos va a devolver un entero con el tiempo calculado. ¿Verdad? Quiero medir, digamos, en años, cuántos años tenía la persona cuando fue contratada. Bueno, entonces como yo tengo la fecha de nacimiento y la fecha de contratación, puedo calcular la cantidad de años que han transcurrido entre una y otra. Entonces aquí le digo, mire que voy a calcular la cantidad en años a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de contratación.
Entonces aquí me dice que esta persona tenía solo 7 años cuando se contrató. Ahí puede haber habido un error a la hora que se estuvieron ingresando los datos, ¿verdad? Este tenía 19 años, este tenía 38, este tenía 15. O podemos calcular la edad que actualmente tienen las personas. Entonces, en lugar de... hacemos... Ok. Entonces aquí está, ¿verdad? Aquí me dice que esta persona actualmente tiene 26 años. Bueno, que eso es calculando la fecha de nacimiento contra la fecha actual, ¿verdad? Del 1995 al 2021, pues han transcurrido 26 años. ¿Sí? Aquí lo puede obtener usted, 26 años. O si quiere ser más específico, ¿verdad? Porque eh, 20, Dative me va a obtener la cantidad de años. Entonces lo que puede hacer ustedes, no, yo quiero saber más específicamente. Bueno, entonces puede decir, bueno, quiero calcular la cantidad de meses, pero la cantidad de meses todavía no me dice nada, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo puedo dividir entre 12. Y como hemos dicho, un entero entre un entero va a dar siempre un entero, ¿verdad? Entonces, para que no me dé un entero, lo que hago es dividirlo entre 12.0 para que me devuelva un flotante. Entonces ya me dice, ¿verdad? Que este ya tiene 26.08 años, 21.41 años, 41.83 años. ¿Okay? O si quiero ser todavía más específico, puedo calcular la cantidad en días y dividirlo entre 365. Y me voy a volver más, entre 365.0. Me voy a volver todavía mucho más específico, ¿verdad? ¿Sí? Bien, esas serían las funciones de fecha y de cadena que nosotros vamos a utilizar cuando queremos hacer cálculos sobre columnas que son de ese tipo, ¿verdad? Ya ahí lo pudimos ver. Nos vamos a quedar por ahí. En el siguiente video vamos a ver más operaciones.